Aprendiendo de la experiencia, Wilfred Bion, capítulo 21. 1. El uso de un modelo es eficaz por devolver el sentido de lo concreto a una investigación que puede haber perdido contacto con su background por medio de la abstracción y de los sistemas deductivos teóricos con ella asociados. Su mérito en este sentido es equiparable al que tiene como acercamiento primitivo a la abstracción en que una experiencia completa, por ejemplo, el alimentarse, se usa como modelo para un problema posterior. El defecto del modelo como instrumento refuerza la necesidad de producir abstracciones. 2. Un modelo tiene también cualidades que lo capacitan para cumplir algunas de las funciones de una abstracción. Capacita al investigador para usar una experiencia emocional aplicándola como una totalidad a una experiencia posterior o a algún aspecto de esta. Estos méritos contienen en sí mismos los elementos que hacen que el modelo al fin pase de moda. Ninguna experiencia equivale exactamente a una experiencia pasada. El sistema deductivo científico y sus abstracciones, o el modelo y sus imágenes asociadas, puede ser solo una aproximación a la realización y viceversa. 3. Distingo entre el modelo y la abstracción reservando el término modelo para una construcción en la que se combinan imágenes concretas entre sí. El vínculo entre imágenes concretas produce a menudo el efecto de una narración que implica que algunos elementos en la narración son la causa de otros. Es construido con elementos del pasado del individuo, en tanto que la abstracción está, por decirlo así, impregnada con preconcepciones del futuro del individuo. Su similitud con el modelo reside en su origen en una experiencia emocional y su aplicación a una nueva experiencia emocional. Su diferencia radica en el logro de la flexibilidad y la capacidad de ser aplicado que se obtiene por la pérdida de imágenes concretas particulares. Los elementos en la abstracción no están combinados por una narración, sino por un método que tiene por fin revelar la relación más bien que los objetos relacionados. El sistema deductivo abstrae de una experiencia emocional aquellas cualidades que muestran la relación entre los elementos en esa experiencia emocional. Los elementos reales relacionados tienen menos importancia. El modelo acentúa los elementos reales, las imágenes visuales, pero la forma en que están unidos es de menos significación. 4. El hecho de que cualquier realización solo se aproxima a la representación, sea esta abstracción o modelo, es el estímulo para posteriores abstracciones y construcción de modelos. Si la persona que está aprendiendo no puede tolerar la frustración esencial del aprender, se permite fantasías de omnipotencia y una creencia en un estado en que las cosas se saben. Saber algo consiste en tener cierto conocimiento y no en lo que he llamado sé. La descripción de la construcción de modelos y abstracción en los capítulos 20 y 21 es en sí misma un ejemplo de construcción de modelos y abstracción empleados en C, o conocer en el sentido de llegar a conocer algo. Si la construcción de modelos y la abstracción implican una capacidad para la función alfa, estos son compatibles con todos los estados mentales mencionados. Capítulo 22. 1. El acto de escribir este libro en una realización de C, las dificultades del paciente que sufre de un trastorno de pensamiento, son similares a aquellas que acosan a los científicos y a otros interesados en el establecimiento de hechos, en cuanto surge debido al fracaso al tratar de determinar hechos y por lo tanto implican una investigación de la naturaleza del fracaso. El fracaso de los pacientes que sufren de trastornos de pensamiento está en forma patente dentro de la personalidad. El psicoanálisis de este fracaso es imposible sin comprender el problema del filósofo de la ciencia, e inversamente su problema está enunciado en forma incompleta sin la ayuda de la experiencia psicoanalítica de los trastornos del pensamiento. La investigación de la abstracción por parte del bagaje psicoanalítico se hará con este doble enfoque. Trataré primero la abstracción como un factor de la función alfa en vínculo C. 2. Supongamos que el lactante repite una experiencia emocional en la que los elementos siguientes están constantemente unidos.
El ver a un hombre, la sensación de ser amado por él, la sensación de necesitar al hombre, una captación de que la madre repite una frase. Ese es papá, 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 dice entonces el niño. Eso es papá, dice la madre. De la experiencia emocional, el lactante abstrae ciertos elementos y lo que estos son dependen en parte del lactante. Estos elementos abstraídos reciben el nombre de papá, en otras situaciones en las cuales los mismos elementos parecen estar unidos. Así se establece un vocabulario. Esto no es una descripción de hechos, le doy el estatus de un modelo del que abstraigo una teoría y espero encontrar que es una representación a la que corresponde alguna realización. La teoría que abstraigo es papá, es el nombre de una hipótesis. La hipótesis llamada papá es un enunciado de que ciertos elementos están constantemente unidos. 3. El niño encuentra ahora otra persona que también dice papá, 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 pero en circunstancias que no parecen corresponder con las circunstancias con que papá, papá, papá es asociado. Hay un hombre, pero no el que debiera de ser. Sin embargo, algunos elementos en esta nueva situación corresponden a elementos en situaciones que el niño considera realizaciones que corresponden a la hipótesis cuyo nombre es papá. La hipótesis debe ser revisada para que represente las realizaciones. Puede ser abandonada por otra o convertirse en un sistema de hipótesis, un sistema deductivo científico. Las experiencias continúan y el sistema deductivo científico llamado papá se hace progresivamente más complejo. Usando el modelo para abstraer la teoría, el individuo debe ser capaz de abstraer de una experiencia emocional que parecen estar constantemente unidos, incluyendo un elemento que es a la vez el nombre de la teoría o hipótesis o sistema deductivo científico. Es también el nombre de la realización que se cree se aproxima a la teoría. Así, silla es uno, el nombre dado a una cosa en sí misma, como se supone que existe en la realidad. Esto, siguiendo a Kant, no puede sernos conocido. 2. El nombre dado al hecho seleccionado. 3. El nombre dado a una selección de sentimientos, impresiones, etc., que son experimentados, debido al hecho seleccionado como relacionados y coherentes. 4. El nombre de la hipótesis definitoria, que dice que estos elementos están constantemente unidos. 3 y 4 corresponden a las cualidades secundarias y primarias de Kant. Estas distinciones de la naturaleza del contenido del término silla son de importancia práctica para los psicoanalistas que enfrentan la necesidad y la dificultad de la comunicación dentro del grupo. Hasta aquí solo he usado dos palabras, papá y silla, como ejemplos de nombres de hipótesis, es decir, de elementos abstraídos de una situación emocional y a los que se da coherencia por medio de un nombre. 4. El uso del término hipótesis como un nombre para el objeto, que será descrito más a menudo como un concepto, es una expresión del problema presentado por 3, según emerge cuando es investigado psicoanalíticamente. El problema presentado por la experiencia psicoanalítica es la falta de una terminología adecuada para describirla, y en este sentido se asemeja al problema que Aristóteles solucionó suponiendo que las matemáticas se ocupaban de objetos matemáticos. Es conveniente suponer que el psicoanálisis trata con objetos psicoanalíticos y que el psicoanalista debe interesarse en detectar y observar estos objetos al conducir un análisis. 3. Describe un aspecto de estos objetos. Empleo el término hipótesis provisionalmente porque el significado asociado con el uso científico de este término tiene aspectos que son compartidos por el objeto psicoanalítico. La identificación de un objeto tal depende de la posibilidad de encontrar un medio por el que se pueda comunicar la naturaleza del objeto. Esto implica el empleo de los propios métodos que son el objeto de esta investigación y el equipo mental que el observador puede sustentar. Por lo tanto, bosquejos de problemas que son los que estas investigaciones deben converger. 5. De todos los elementos en una realización, solo algunos tienen sus correspondientes datos sensoriales vinculados entre sí como estando constantemente unidos.
Estos elementos y sus correspondientes datos sensoriales pueden por lo tanto considerarse como abstraídos de la totalidad de los elementos en la realización. Una posterior abstracción tiene lugar cuando se da a los elementos un nombre que se percibe es diferente de la realización que representa. La abstracción puede poder llenar la función de una preconcepción. La generalización debe por lo tanto poder particularizar. La abstracción debe poder concretizar. Implícito en el término concretización está el modelo del que se deriva. El modelo provee un background de significado que puede evitar que mi enunciado esté tan divorciado de la realidad que se vuelve poco apropiado para aparearlo con su realización, pero la implicación, que es su fuerza, se vuelve una debilidad cuando lo emplea un participante en una relación en la que el vínculo es menos C. Esta debilidad y su aprovechamiento en menos C se hace evidente en el análisis del paciente que parece incapaz de abstraer. El paciente para quien las palabras son cosas, las cosas que la palabra se supone que representa, pero que él no puede distinguir de su nombre y viceversa. 6. Los problemas asociados con la abstracción pueden ser esclarecidos si se los considera a la inversa, como problema de movimiento de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto. Cuando hablo de concretización, empleo y espero se entienda que empleo una metáfora. Esta clase de paciente no entendería esto. Para él, la palabra sería un pedazo de concreto. Esto sería igualmente verdad si él trata como yo estoy tratando, de expresar claramente lo que quiero decir mediante el empleo del término concretización. Puedo darme cuenta del fracaso para expresar claramente lo que quiero decir, pero no creo que mi dificultad se deba a que estoy pasando pedazos de concreto cuando lo que quiero es conversar. 7. La teoría de que el concepto es un enunciado de que ciertos elementos están constantemente unidos y de que la palabra es el nombre de ese enunciado puede usarse como modelo para formular una teoría más abstracta que pueda abarcar mucho más. La realización de toda situación emocional es una aproximación a un sistema deductivo teórico que la representa, aunque ese sistema deductivo científico o representación no haya sido descubierto. 8. Es ahora imposible formular la naturaleza de un objeto psicoanalítico más fácilmente. Supongamos que Y representa una constante, un elemento no saturado que determina el valor de la constante una vez que éste ha sido identificado. Podemos usar la constante desconocida Y para representar una preconcepción innata. Empleo un modelo para dar un sentido temporario al término preconcepción innata. Supondré que un lactante tiene una preconcepción innata de que existe un hecho que satisface su propia naturaleza incompleta. La realización del pecho provee una experiencia emocional. Esta experiencia corresponde a las cualidades secundarias y primarias de un fenómeno, según Kant. Las cualidades secundarias determinan el valor del elemento no saturado y por lo tanto el valor de Y. Este signo representa ahora una concepción. El elemento previamente no saturado junto con la constante desconocida Y comparten un componente, que es el carácter innato de la personalidad. Representamos esto por medio de M. El objeto psicoanalítico puede representarse entonces por medio de Y. El valor de M, como el de Y, está determinado por la experiencia emocional estimulada por la realización, es decir, en el modelo que he presentado, por el contacto con el pecho. El valor del objeto psicoanalítico Y. M está entonces determinado por la identificación de Y. M precipitada por una realización. 9. Esto no es todo. La extensión del concepto de un objeto psicoanalítico, como las extensiones de todos los conceptos biológicos, incluye fenómenos conectados con el crecimiento. El crecimiento puede ser considerado positivo o negativo. Lo representaré por medio de más y menos Y. Los signos más y menos son empleados para dar sentido o dirección al elemento que precede de una forma análoga a su modo de empleo en geometría coordinada. Si Y ha de ser precedido por signo más o menos, será determinado solo por contacto con una realización.
La abstracción del objeto psicoanalítico estará relacionada con la resolución de las exigencias del narcisismo y socialismo en conflicto. Si la tendencia es social, la abstracción más Y estará relacionada con el aislamiento de cualidades primarias. Si la tendencia es narcisista, la abstracción menos Y será reemplazada por actividad apropiada a menos C, la que no he tratado todavía. 10. Menos C, al que el analista está restringido, implica abstracción del objeto psicoanalítico representado por medio de Y M. La abstracción debe poder servir como la constante para que pueda llenar la función de una incógnita y, sin embargo, en virtud del objeto analítico del que se deriva, tener los atributos de una preconcepción que tiene a diferencia la preconcepción innata, una penumbra de significado. Sigue siendo una incógnita, pero la variedad de valores que puede dársele por la identificación de Y es restringida. El término conocimiento a priori solo puede aplicarse a objetos psicoanalíticos donde Y es una incógnita cuyo valor puede ser determinado por la identificación de Y sin restricción. Es necesario y debería ser posible encontrar hipótesis de que puedan usarse en sistemas científicos deductivos tanto como premisas o como hipótesis derivadas. Puede entonces encontrarse que estos sistemas deductivos científicos, abstraídos de experiencias emocionales, representan otras experiencias emocionales de las que no han sido derivadas, pero que puede verse se aproximan al sistema deductivo científico representativo en cuestión. El sistema deductivo científico puede ser abstraído más aún para que produzca el equivalente de un cálculo algebraico que lo representaría. Capítulo 23. 1. Poincar describe el proceso de creación de una formulación matemática del siguiente modo. Si un nuevo resultado ha de tener algún valor, debe unir elementos conocidos por mucho tiempo, pero que han estado hasta entonces dispersos y han sido aparentemente extraños entre sí, y súbitamente introducir orden donde había la apariencia de desorden. Entonces esto nos permite ver de un vistazo cada uno de estos elementos en el lugar que ocupa en la totalidad. No solo el nuevo hecho es valioso por sí mismo, sino que él solo da valor a los hechos anteriores que une. Nuestra mente es frágil como nuestros sentidos. Se perderían en la complejidad del mundo si esa complejidad no fuera armoniosa, como los cortos de vista. Solo podrían ver los detalles y se vería obligado a olvidar cada uno de esos detalles antes de examinar el siguiente, porque sería incapaz de entender la totalidad. Los únicos hechos que merecen nuestra atención son aquellos que introducen orden en esta complejidad y la hacen de este modo accesible a nosotros. 2. Esta descripción tiene una gran semejanza con la teoría psicoanalítica de las posiciones esquizoide-paranoide y depresiva bosquejada por Melanie Klein. He usado el término hecho seleccionado para describir lo que el psicoanalista debe experimentar en el proceso de síntesis. El nombre de un elemento es usado para particularizar el hecho seleccionado, es decir, el nombre de aquel elemento en la realización que parece vincular elementos que hasta ahora no se han sabido que parecen conectados. Las representaciones de los hechos seleccionados pueden entonces ser vistas como teniendo una coherencia similar si pueden encontrarse la representación apropiada para un número seleccionado de hechos. Los hechos seleccionados, junto con el hecho seleccionado que parece dar coherencia a un número de hechos seleccionados, emergen de un objeto psicoanalítico o series de tales objetos, pero no pueden ser formulados de acuerdo con los principios que rigen un sistema deductivo científico. Debe trabajarse sobre los hechos seleccionados por medio de procesos racionales conscientes, antes de que pueda crearse tal sistema. Solo entonces puede formularse la representación que reunirá los elementos de hechos seleccionados coherentes en un sistema deductivo científico. En el sistema deductivo científico, las hipótesis del sistema deben mantenerse unidas por reglas, pero estas no corresponden con aquello que en la realización parece vincular los elementos, cuya relación aparece revelada por el hecho seleccionado. Ahora bien, las reglas que mantienen a la hipótesis unida en el sistema de hipótesis, a saber, el sistema deductivo científico, son las reglas de la lógica.
La relación entre las hipótesis de un sistema deductivo científico, o sea, la conexión lógica entre ellas que se ha hecho notar por medio del sistema deductivo en características del pensamiento consciente racional, pero no de la relación entre los elementos en una realización en la cual los fenómenos parecen unirse como resultados del descubrimiento de un hecho seleccionado. El hecho seleccionado es el nombre de una experiencia emocional, la experiencia emocional de un sentido de descubrimiento de la coherencia. Su significación es por lo tanto epistemológica y no debe suponerse que la relación de hechos seleccionados es lógica. Los elementos que se piensa están relacionados tienen en la realidad una contraparte de cosa en sí misma. Debemos suponer que hecho seleccionado representa una cosa en sí misma y en forma similar que la relación, a saber la relación lógica entre los elementos en el sistema deductivo, tienen también una contraparte en la realidad, una cosa en sí misma que se aproxima a la lógica deductiva. De hecho, la formulación matemática tiene algunas de las características de un intento de formular un sistema de relaciones entre objetos matemáticos, a los que alguna realización de relaciones pudiera aproximarse. En otras palabras, no hay razón por la cual las reglas que rigen la manipulación lógica de los elementos en un sistema deductivo científico deban tener alguna realización correspondiente. Se desprende de esto que los elementos en un objeto analítico pueden relacionarse entre sí de un modo totalmente distinto a aquel en el cual sus representaciones están vinculados en un sistema deductivo científico. El progreso en la elucidación del campo de relación dependerá probablemente del esclarecimiento por medio de C y de menos C y los objetos psicoanalíticos propios de aquel. 3. La red de relaciones que se puede distinguir en el sistema deductivo científico o su cálculo correspondiente puede no tener ninguna realización por las razones siguientes. Ciertas investigaciones exitosas han sido asociadas con objetos inanimados que el objeto animado comparte con lo inanimado. En tales casos, la estructura lógica del sistema deductivo científico y el cálculo algebraico que la representa parecen tener una realización que les corresponde probablemente porque es abstraída de una realización parecida. Es decir, que hay una realización que parece corresponder aproximadamente a la verdadera red de relaciones que es inherente al mismo sistema deductivo científico. La investigación de elementos que son esencialmente animados no brindan una correspondencia semejante. La forma de asociación entre los elementos ligados por un relato se distingue de la forma de asociación discernida a través de la transición de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. 4. La forma narrativa está asociada con la teoría de casualidad y la otra con las posiciones depresivas y el hecho seleccionado. Puede no haber realización que corresponda a estas dos teorías. 5. Cualquier experiencia puede usarse como modelo para alguna experiencia futura. Este aspecto del aprendizaje por medio de la experiencia está conectado y puede ser identificado a la función que Freud atribuye a la atención cuando dice que ésta debe indagar periódicamente el mundo exterior para que sus datos puedan ser ya familiares cuando surja una necesidad interna urgente. El valor de un modelo consiste en que sus datos familiares están disponibles para satisfacer cualquier necesidad urgente, interna o externa. El hecho seleccionado precipita el modelo. Se siente entonces que la coherencia de los elementos en el modelo identificado con la realización pertenece a los elementos de la realización. 6. Antes de que una experiencia emocional pueda usarse como modelo, sus datos sensoriales deben ser transformados en elementos alfa para hacer acopios y volverse disponibles para la abstracción. La construcción de modelos durante la experiencia está relacionada con el modelo necesario para esa experiencia. La función alfa durante la experiencia provee los elementos necesarios para la construcción de modelos en una experiencia posterior. El modelo es precipitado durante la experiencia para la cual se necesita el modelo. Se retiran elementos de su acopio mental para proveer un modelo que es una aproximación al acontecimiento que se ha de esclarecer.
La personalidad abstrae de la experiencia los elementos que se espera se repitan y forma sobre la base de estos elementos el modelo que preservará algo de la experiencia original, pero con suficiente flexibilidad como para permitir la adaptación a experiencias nuevas, pero que se supone similares. Abstrae elementos para construir un modelo, una abstracción o ambos. Usaré el término modelo donde la construcción es forjada para satisfacer una necesidad urgente de lo concreto. Construcción, forjar lo concreto. Estas tres palabras tienen implicaciones de los modelos de los que las palabras han sido abstraídas. He dejado el pasaje como un ejemplo de la influencia latente, aunque en este caso notoria, del modelo. Si se necesita un modelo, aquellos elementos serán abstraídos del acopio de elementos alfa, que tienen como las imágenes visuales una reminiscencia de la experiencia emocional durante la cual se formó el elemento alfa. Cuanto más se emplean tales elementos, tanto más rígido se vuelve el modelo y tanto más restringida su aplicación. La restricción es modificada si el modelo formado por una combinación de estos elementos se somete entonces a posterior abstracción. Las abstracciones necesitan entonces ser combinadas de acuerdo con las reglas de la lógica. Este sistema de abstracciones es el sistema deductivo científico. Para un próximo audio, capítulo 24.